el fallecimiento del cardenal Marcelo González, arzobispo emérito de Toledo, tantos años primado de España, un hombre ciertamente de los que podríamos decir, pues de esos 4 o 5 nombres fundamentales de lo que ha sido la Iglesia en los últimos decenios del siglo XX en España, testigo pues de todos los procesos del posconcilio, de la transición democrática, de todas esas situaciones que la Iglesia ha tenido que ir afrontando y viviendo. Bueno, además un hombre de personalidad recia, singular y por lo tanto pues también objeto de polémicas y de comprensiones e incomprensiones. Yo creo que es el momento de trazar un perfil sin tampoco pretensiones de ser exhaustivos, pero todos hemos tenido más o menos experiencia de quién ha sido este gran hombre de Iglesia y podemos decir la palabra. Bueno, después de lo que ha dicho José Luis, pues queda mucho por decir, menos fácil que antes, porque yo creo que lo has centrado muy bien. Yo puedo decir personalmente, hablabas de cosas que han ocurrido en este tiempo que hemos faltado, bueno, pues ciertamente yo creo que esta es una de ellas, y personalmente pues no es que me haya tocado muy de cerca, porque les ha tocado a muchos, pero yo fui a verle a su casa de Fuentes de Nava, como todos los veranos, una tarde, y resultó que se murió a los 10 días. Yo lo encontré pues bastante disminuido ya de facultades, no acertaba a hablar, a expresarse, se expresaba únicamente aplaudiendo, eso me dijeron las personas que estaban con él, y quería decir pero no llegaba, no había coherencia. Sin embargo yo pues al saludarle y al cogerle las manos y al despedirle y tal, pues observé que, bueno, pues que apretaba con intensidad, y claro, pues me di cuenta de que percibía más de lo que era capaz de expresar. Bien, pues realmente yo creo que se nos ha ido una de las grandes figuras del episcopado del siglo XX, por así decirlo, porque ya lo que le ha tocado vivir del XXI, pues lo ha vivido en la lejanía y en el retiro, ¿no? Tú decías, hombre, controvertido, pues naturalmente que sí, pero vamos, yo creo que hay que echar por delante que ha sido un gran pastor y un gran servidor de la Iglesia, un hombre de una vida muy fecunda al servicio de la Iglesia, servicio costoso y doloroso, porque todo el mundo sabe pues las Vía Crucis, por así decirlo, que sufrió en la diócesis de Barcelona, donde fue y dijo que iba por estricta obediencia al Papa. Realmente en el análisis que entonces podía hacerse de las circunstancias, pues era equivalente a ir al matadero, esa es la verdad. Y así resultó, no por parte de todo el clero ni de todos los fieles, ni mucho menos, pero de los que más se hicieron notar, ¿no? Y eso le dejó una huella, o sea, le dejó heridas en el alma, ¿no? Había tenido en Astorga un pontificado de estreno, pues muy brillante, como era él, hombre culto, hombre bien preparado, entre comillas, humanísticamente, religiosamente, o sea, espiritualmente, teológicamente, pero bueno, luego pues recuperó el vuelo en Toledo, que fue un poco el tiempo de su plenitud, con una dedicación pues muy intensa, sobre todo en materia de seminarios, de vocaciones, pero también con otras vocaciones que él cultivaba, que era el hablar con una enjundia, con una precisión, una elegancia, un castellano dignísimo. Y luego, pues, cosas que la gente no ha conocido. Por ejemplo, yo creo que don Marcelo pues ha sido un gran mecenas en el sentido estricto y tradicional de la palabra, un hombre que ha apostado por causas culturales, espirituales y culturales que parecían perdidas, la renovación del rito mozárabe o hispano. Pues yo creo que en ese punto, después de Cisneros y de Lorenzana, nadie ha hecho tanto como don Marcelo, ¿no? La renovación de la liturgia y la popularización de esa liturgia, de ese rito tan hispano.
Y luego pues otras muchas cosas, ¿no? Claro, él en un determinado momento, que es lo que se ha resaltado en las crónicas y explorando otros perfiles, pues tomó unas actitudes, diríamos, tradicionales, severas, yo creo que nunca cerriles, nunca simplemente bien, se opuso a la Constitución, hombre, según y cómo. Se opuso a dos puntos de la Constitución, pero él nunca dudó, que yo sepa, ni de la legitimidad de la Constitución, ni de la oportunidad de hacerla, ni de otros valores, como el encuentro, por ejemplo, de los españoles y tal. Ahora, hubo 2 puntos, pues que, es decir, que no apareciera una mención religiosa más intensa, a tono con la tradición española. Y bueno, pues él se opuso a eso, y el tema del divorcio, etcétera. Y bien, pues ahí hubo una carambola. Yo creo que el tiempo, la providencia, pues las cosas fueron así, y le tocó pues coincidir con Tarancón. Hubo un momento que a Tarancón, no sin fundamento, la gente le empujó hacia adelante, era el cardenal del futuro, y a don Marcelo, no sin fundamento, pero con alguna exageración, pues le empujó hacia el pasado, le hizo ser el cardenal del pasado. Bueno, ahí se vivió pues una cierta tensión entre ellos, yo creo que con la grandeza que era propia de los 2 grandes cardenales de entonces, porque tanto don Marcelo como Tarancón pues eran 2 grandes personalidades, ¿no? Pero aparte de eso, don Marcelo ha hecho innumerables cosas en una vida muy intensa, muy entregada, y bueno, pues esa actitud, digamos, ese posicionamiento político del momento, bien, hay que reconocerlo, pero hay que decir también que tuvo muchos conflictos con los alcaldes y los gobernadores del franquismo en Valladolid, pues porque no facilitaban, sino que más bien obstaculizaban su labor social, que consistía pues en hacer pues barrios enteros de viviendas para la gente menos habiente. Entonces yo creo que, bueno, pues el juicio de la historia, porque no ha sido muy adverso, a mí me parece ahora, ha sido muy escaso. Es decir, como si no se le hubiera dado relieve. Quizá por haber muerto en el mes de agosto algo tiene que ver, sí. O quizá porque ya llevaba pues varios años en el retiro de ese pueblo de Palencia. Pero yo creo que toda persona que haya seguido los avatares de nuestra historia y de nuestra Iglesia, pues tiene que reconocer la magnitud de este obispo y cardenal. Sin convertir esto en un argumento apodíctico, yo quisiera también subrayar un aspecto que es muy, bajo mi punto de vista, muy significativo. Me refería con lo de argumento apodíctico, la vitalidad de la vida sacerdotal en la archidiócesis de Toledo. Yo pienso que efectivamente 414 sacerdotes formados para la diócesis de Toledo y para otras diócesis de España y también del extranjero en esos 23 años de pontificado de don Marcelo, y ordenados, efectivamente, formados y ordenados en Toledo. También la vitalidad, bueno, dejó la diócesis con el clero más joven de Europa, ¿no? La media de edad más joven de Europa. Y digo que esto, sin ser un argumento apodíctico, sí es buena señal de la vitalidad, de la hondura, de la dirección que ha llevado su pasión por la verdad. Algunas de las palabras que pronunció Monseñor Cañizares con motivo del fallecimiento de don Marcelo, pues son palabras creo que muy escuetas pero muy bellas, y seguramente a quienes más lo han conocido, a quienes más lo han tratado, que respondan con mucha fidelidad a este semblante, ¿no? Palabras breves pero incisivas. Fue un servidor de los hombres, ¿no? Apasionado por la verdad, proclamó fielmente la palabra divina sin vacilaciones ni temores. Quizá por eso esta valentía, esta ausencia de vacilación y temor a la hora de proclamar su convicción de que efectivamente predicar a Jesucristo es predicar la verdad más profunda del hombre, es lo que le ha podido llevar a veces a incomprensiones. Sin embargo, creo que queda para todos nosotros un ejemplo extraordinario, y desde luego su herencia, que en los frutos es hoy palpable, su herencia quedará durante mucho tiempo entre nosotros. De hecho, en la línea que tú ahora apuntabas, Pablo, esta semana en la tercera de ABC, el historiador don Carlos Seco Serrano, que escribía, creo que ha sido esta semana,
un cuadro precioso, como casi todos los suyos, o pintaba un cuadro dedicado a don Marcelo, acababa diciendo con palabras muy, muy breves algo parecido, ¿no? Era un sacerdote que creía en Dios. Y en el fondo eso es lo que debiera quedar, sin que debamos olvidar pues todo ese repaso que tú hacías, Joaquín, a su trayectoria, que de algún modo repasarla hoy, recordarla hoy, también nos obligaría, lo pensaba al hilo de algunas de las cosas que tú decías, y su experiencia y su historia personal en la Archidiócesis de Barcelona, nos obligaría o nos debería obligar a todos a reflexionar sobre el valor de la comunión eclesial. Don Marcelo probablemente se convirtió en una víctima de unas circunstancias muy determinadas y acabó viviendo la vorágine de unos años en las que las posiciones ideológicas pudieron más muchas veces que los propios compromisos eclesiales y las propias convicciones religiosas. Y hay momentos de nuestra historia presente y pasada, no hace demasiado tiempo tampoco, en los que pues estas cuestiones vuelven a repetirse, ¿no? Bueno, pues la trayectoria vital de un hombre de Iglesia que padeció especialmente esas luchas y esos enfrentamientos debería servirnos cuanto menos para apreciar no solo el sufrimiento, sino también la entereza, la valentía, la convicción con la que él se situó frente a esos desmanes, ¿no? Pues descanse en paz, don Marcelo, y que también pida por esta Iglesia que él tanto amó, a la que se dedicó en cuerpo y alma, y que también ahora atraviesa, pues no vamos a decir por fuertes marejadas, pero por oleajes, según los tiempos y los lugares, y no viene mal, pues eso, reciedumbre, luz, amor, mucho amor y capacidad de guía al timón, ¿eh? De todo eso seguro que hay mucho que aprender en la historia de este gran pastor.